Muy bien, estamos una vez más en el Baldón de Cobián, que hoy sí será de Cobián, porque lamentablemente nuestros amables comentaristas el día de hoy no podrán acompañarnos ninguno de ellos. Entonces, pues voy a tratar de compartirles algunas reflexiones yo solo, quizá no sea suficiente lo que tengo que comentar para llevarnos la hora, pero de cualquier manera creo que son algunas cosas que tenemos que empezar a ver. Primero que nada, usted estará viendo videos en donde de repente el crimen organizado se hace cargo de un pueblo completo o de una ciudad, Michoacán, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa, todo el estado, sin duda, Chiapas. Hoy está circulando un video de cómo entra el crimen organizado a San Cristóbal de las Casas, literalmente un ejército. En fin, donde quiera, en medio de todo México, estamos viendo lo mismo una y otra vez, cada vez con mayor cercanía del tiempo, cada uno de estos sucesos. Lo mismo vemos también sicarios circulando por alguna carretera, saludando al ejército y a la Guardia Nacional, que parece que ya aprendieron a ser sus amigos. Vemos caravanas de gente armada pasando delante del ejército. Creo que no hemos visto todavía delante de la Marina. Vemos también el maltrato que se le da a la Guardia Nacional en algunos videos donde se quejan literalmente de vivir, dormir en el suelo. Sabemos del ejército, por ejemplo, que tienen problemas con el abastecimiento de uniformes. En fin, donde quiera tenemos la misma bronca. Claudia, estás en medio del tráfico. ¿Quién te viera? ¿Qué tal? Bienvenida. Eso es amor a la camiseta. Yo pensé que esperaríamos a que llegaras a tu casa. Bienvenida. Pues es que Gracias. no te prometo nada porque estará la lluvia, no sé qué tan estable esté el internet, pero bueno, mientras me puedan escuchar ya ahí en la lista. Muy bien. Estoy comentando el problema de la participación, por qué el crimen organizado está aumentando su presencia en redes sociales, invadiendo distintos lugares. Y esto va a colación porque hay tres maneras en que los partidos políticos ganan elecciones. Tres cosas que necesitan para salir adelante. Una de Sí. ellas es, se hace el análisis electoral y se decide si vale la pena que salga mucha gente a votar o no. Por ejemplo, en el caso de la oposición, ya sabemos que le conviene que salga más gente a votar, mientras que al partido en el gobierno le conviene que salga menos gente a votar. ¿Cómo logras que salga menos gente a votar? Controlas Infundiendo el... miedo, por supuesto, ¿no? Exactamente. Y esa es parte de la idea de lo Pero que está... fíjate que no solamente miedo, yo creo que también empieza a correr este discurso de todos son iguales, no importa quién gane o quién pierda, el resultado políticamente hablando es exactamente el mismo. En ese punto, ¿no? También la gente dice, bueno, ¿qué más da? Ya para qué me tomo la molestia si las cosas no van a cambiar, ¿no? Y eso es algo que ocurrió mucho con quienes votaron por Morena en la elección del 2018, eh, esperanzados en que, bueno, estaban votando por el menos peor en la boleta, y a 3 años y meses de ese ejercicio, pues se calculó como ofrecieron, en fin, ¿no? Entonces, a esa desesperanza me refiero, a la de no ver cambios a pesar de que sí hayan cambiado el sentido de su voto. ¿Estás de acuerdo?
Así es, ese es el Entonces, otro, el miedo sí la es otra un elemento, estrategia, pero la exacto. el igualar cartones. De alguna manera, el decir, bueno, está bien, pero el PRI robaba más. Sí, hay esto, pero antes también estaba. Entonces, el elector acaba diciendo, bueno, no me gusta el gobierno actual, pero tampoco tengo posibilidad de buscar otra cosa porque los anteriores no han corregido ni un ápice todo aquello por lo cual los rechazamos en el 2018. Ese es Sí, parte, todo se hace de acuerdo a una ingeniería electoral y Morena ya está metida plenamente en la elección de 2024. El presidente de la República no trabaja, es un huevonazo. Lo único que hace es hablar en las mañaneras y darse baños de pueblo. Nada más le interesa, le da flojera el manejo administrativo, le da flojera cualquier otra cosa y le divierten las elecciones. bueno, Está pero entretenido en eso. también, querido amigo, es lo único que sabe hacer. Es decir, el presidente está donde está porque fue el mejor cuando íbamos a la elección y en cada elección, ¿no? Porque pues estuvo en muchas contiendas electorales, fue cada vez, ¿no? Perfeccionando más su discurso, su propuesta, su manejo electoral, su matemática electoral, las negociaciones, es decir, en cada experiencia, ¿no? Adquiría más y más y más habilidades hasta, bueno, llegar al punto de encontrar la coyuntura perfecta Para ser de hacer presidente de en la Enrique Peña República. Nieto y que le permite llegar al poder. Entonces, el presidente no sabe hacer otra cosa, independientemente de que sea lo que tú dices, ¿no? Que no le guste mucho trabajar y así. Bueno, lo que vemos es que lo único que sabe hacer, lo que mejor sabe hacer, de lo que más sabe, pues es de elecciones. Entonces, este gobierno ha sido una elección perenne, ¿no? Hemos estado en campaña, bueno, ha estado él en campaña estadista nada y de presidente menos, ¿no? Todo lo que hemos visto es al Andrés Manuel López Obrador de siempre, pues en campaña y todo el tiempo haciendo números, cuentas, cálculos, ajustes, todo lo que tenga que ver con ir a la próxima elección, ¿no? Así es, porque es lo que le entretiene y porque hoy es rey. Y al ser rey nadie le dice lo que tiene que hacer. Él es el único que decide si hace o no hace tal o cual cosa y hace lo que le gusta. Está para divertirse. Tengo un buen amigo que es admirador de Andrés Manuel y goza las mañaneras. Este es un masoquista. Las ve todas completas y me dice siempre, le pregunto, ¿qué tal estuvo hoy? Echando desmadre como siempre. Es lo único que sabe hacer el presidente. Echar relajo, echar pleito, tratar de engañar a sus seguidores y lo logra, que es lo más importante. Me platica del palero fulano, del palero mengano, etcétera. Entonces, es parte de la estrategia electoral, a fin de cuentas, los dos aspectos que acabamos de tomar. El igualar cartones, votes por quien votes, no va a mejorar nada, y la oposición le hace el juego permanentemente y él asustar a la gente para que no vaya a votar. En, 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 es que fue impresionante el abstencionismo en Oaxaca. Sí, y no tiene nada que ver con el paso del huracán, ni mucho menos, o sea, porque mucha gente aducía que las secuelas del paso del huracán habían sido las que habían hecho que la gente no se animara a salir. Pues no parece ser esa la verdadera razón. ¿Estás de acuerdo que no? Así es. Ahora yo quisiera, aprovechando que estás ahí, aunque a veces Sin se embargo, para sí, tu imagen, Tamaulipas. así es. Perdón, es que de repente se para tu imagen y no sé si te callaste o no. Perdón por la interrupción. Te quería decir, brinquemos al tema de el meeting de Morena, porque yo he estado insistiendo que el presidente de la República y los principales funcionarios son violadores recurrentes de la ley y a quien viola la ley se le denomina delincuente y ellos son delincuentes electorales y el 60% o el 54 o el 52 de los mexicanos aplaude, valora y quiere que siga el delincuente electoral
fulano, mengano y todos los que están en Morena. ¿Tú cómo viste el meeting del Toluca? A todas luces es un acto adelantadísimo de campaña, ¿no? Y fue el primero en salir a decir que, bueno, pues evidentemente hay tiempos y sobre todo a decir que no se vale decir que me descuenta de gobierno en la Ciudad de México porque me voy al meeting de Morena Toluca. Pues el primero en decirlo fue Ricardo Monreal, que por cierto no estuvo en la pasarela, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Digo, si su propio correligionario lo está viendo como algo improcedente, es decir, que insisto en que es un acto adelantadísimo de campaña, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, ¿no? Los vimos también hacer lo mismo cuando se fue a la consulta para la revocación de mandato, ¿no? También vimos a Dan Augusto López allá en el norte del país pidiendo que la gente saliera a votar en favor de que se quedara el presidente. Y bueno, recurrentemente, ¿no? El INE les está haciendo las observaciones pertinentes porque violan la ley una, otra y otra. O sea, ya es un sistema de juego político, ya no es una excepción, ya no es un accidente, ya, es decir, en ningún punto fue torpeza o desconocimiento, es un cálculo frío, objetivo, que obedece a un propósito específico. Y entonces, bueno, los vemos haciendo una vez más esto, ¿no? Que ya se ha convertido, digo yo, en una forma de gobierno, saltarse la ley todas las veces que sean necesarias. Entonces, bueno, a mí realmente me parece que ya para que Ricardo Monreal mismo les haya dicho que se están saltando todas las trancas, pues es porque evidentemente se las están saltando. Pero bueno, no interesa. Lo que te digo es que como no hay, seguirán haciéndolo siempre que tengan ellos en sus cálculos que eso es lo que más conviene o que eso es lo mejor. Ahora, lo que a mí me sorprende muchísimo es que con los resultados y con la realidad del país que vivimos cada día, la gente siga pensando que irse a reunir con con las corcholatas del presidente, ¿no? O con los virtuales o posibles candidatos para 2024 sea algo interesante. Eso es lo que a mí, amigo mío, porque si te acuerdas, en alguna de las emisiones anteriores del Baldón yo te decía, me va a interesar mucho ver el resultado de la elección aquí en los 6 estados para ver cómo se comportó la gente. Bueno, ya vimos que se comportó no yendo a votar, no acudiendo a la urna, que el que venció fue el abstencionismo. Y eso te habla, ¿no? De esta decepción de a la que apuntábamos. Pero sin embargo, ¿no? En este meeting de Toluca, pues parece ser que sí lograron reunir un contingente interesante en un sitio que, bueno, pues todavía el PRI detente el poder, ¿no? Ahí con Madrazo. ¿Y por qué la gente sigue encontrando interesante ir a esta pasarela, ¿no? De los figurones o de los que hasta hoy se han manejado como los figurones de Morena y sus posibilidades de convertirse en algún punto en candidatos para suceder a Andrés Manuel López Obrador, Pero, ¿no? ¿tú crees que realmente alguien haya ido por gusto a ese meeting o haya sido un termómetro de la capacidad de acarreo que le llaman elegantemente movilización de parte de Morena en Toluca? Bueno, parte y parte, porque, a ver, por supuesto que por recursos, si en algo no escatima el presidente, pues es en fondear a su partido, ¿no? Lo vemos porque pues vemos aparecer a un Mario Delgado pues, por donde sea en el momento que sea necesario, ¿no? Es decir, hemos visto al secretario de Gobernación tomar un avión de la Guardia Nacional para transportarse a un mitin de Morena. Entonces, bueno, cuando se trata del partido del presidente, obviamente no se escatima.
y ahí sí hay recurso para lo que sea necesario, ¿no? Entonces, entiendo que lo que tú apuntas es, bueno, si ellos tienen todas las canicas, si son los amos del juego, ¿por qué nos extraña que son? Pero lo que yo veía en las redes sociales, pues era este interés que sí despertó esta pasarela, ¿no? Que evidentemente, pues quien la autorizó tuvo que haber sido el presidente, porque tú te imaginas a un Mario Delgado convocando ese mitin sin la venia del presidente Andrés Manuel López Obrador. No, hombre, el señor toma todas las decisiones. Es impensable, ¿no? Impensable. Entonces, bueno, a mí lo que obviamente, ¿no? Si después de ese mitin, lo que siguió electoral y de todos los disparates que incluye su reforma, a mí el que por supuesto le pongo todos los focos rojos encendidos, pues es este que dice que a los próximos consejeros electorales los designe casi que a consulta popular y mano alzada los ciudadanos. Híjole, ¿no? Nada más peligroso se me ocurre que eso, porque los ciudadanos de leyes electorales y de todo lo que hay que saber para convertirse en consejero, saben la O por lo redondo. O sea, aquí hemos hablado muchísimo en el Baldón de la falta de conocimiento, ¿no? Por parte de los ciudadanos de cómo se manejan las cuestiones electorales, de cómo funciona o debería funcionar, de cuáles son las reglas, de cómo no hay que saltárselas. Ahora, tú imagínate preguntándole a la gente que va pasando por la calle, a todos los de a pie, oiga, y ahora usted que reemplace a Lorenzo Córdoba o a Ciro Murayama, ¿no? O sea, imagínate, o sea, es una cosa de verdad peligrosísima, o sea, es tanto como permitir que capturaran al INE, que hoy por hoy, pues es el último reducto de democracia o de garantía de democracia que nos queda en este país. A ver, estás hablando como opositora. Imagínate que el chofer del coche que te acaba de rebasar sea el presidente del INE. Ese señor va a hacer exactamente lo que le diga el presidente de la República y va a hacer lo mejor para Morena, como la bola de inútiles que ha puesto el presidente en cada uno de los órganos independientes, como el inútil que mandó de embajador a Rusia, como todos los inútiles con los que ha inundado la administración pública del país. ¿Por qué? Porque ellos no están para actuar por el bien de México, están para beneficiarse ellos mismos, nada más. Es una caterva de pillos que se adueñaron del presupuesto. Entonces, bueno, lo que yo veo, ¿no? Es que sobre la abeja la mofa, querido José Miguel, porque, a ver, primero, este meeting en Toluca como un acto anticipadísimo de campaña, y al lunes siguiente, tan solo 2 días después, al lunes sí que llega su mañanera con el anuncio de su reforma electoral que ya ha sido enviada al Congreso. Y entonces ahí vienen todos estos puntos, ¿no? Entre los cuales pues destaco ese de la elección de los nuevos consejeros, porque tanto Lorenzo Córdoba, el presidente hoy del INE, como Ciro Murayama, pues se van en el 2023, ¿no? Tienen que ser relevados en el 2023 y no hay opción de otra cosa que no sea eso. Entonces es un poco, sí, a mí me llama mucho la atención. Prácticamente es una necesidad, así se lee, ¿no? Como de jugar vencidas, como de demostrar en todo momento que tiene tal poder en sus manos este presidente, que ya no necesita cabildear con nadie, no necesita ponerse de acuerdo con nadie. La democracia ya es una palabra en desuso, vamos, todos los días menospreciada y por ¿no? Y a mí esa
esa actitud beligerante cuando ni siquiera hay necesidad, porque de hecho tiene todo el poder, me llama mucho la atención. Es decir, ¿a dónde nos quiere llevar? ¿Cuál es el sentido de hacer este tipo de provocaciones? Porque, ¿sabes? La lectura que hacía el bloque opositor era ese, ¿no? De bueno, es una provocación, porque cuando él envíe su reforma electoral de juntos, pues es atajándola, no va a pasar. Y como se necesita mayoría calificada, pues si nosotros no estamos de acuerdo, no pasa, como ocurrió con la reforma energética y demás. Y entonces vuelve a tener otra vez, ¿no? Refrenda su discurso, o refrendaría su discurso, de los que votaron en contra ahora de la reforma energética, electoral, son unos traidores a la patria. Y ahí nos seguimos en el mismo, en la misma polarización. Hay una razón, Claudia. Hay una razón muy clara. Como la gente es muy bruta y le cree al mentiroso mayor, que es el presidente de la República, mantiene a las fuerzas vivas de Morena engañadas, manipuladas, violentas, enojadas y en actividad. Eso es lo que importa, cohesionar al grupo que lo sigue contra un adversario, el que sea. Por eso cambia de adversarios, yo creo que más que cambiar de ropa de interior. Sí, date cuenta que ahora ya el manejo es ese, ¿no? O sea, todos los lunes va por el que sigue. Y es el tema como de la semana, porque le dan ahí como en el timing del pleito, ¿no? Pues le echan airecito a la brasa toda la semana, se diluye en el fin de semana, porque además los mexicanos pareciera que tenemos déficit de atención y muy mala memoria. ¿Es verdad? El siguiente lunes, pues ya tiene lista el siguiente adversario, ¿no? O bueno, la siguiente riña callejera, ¿no? Y así mantiene la agenda, ¿no? Así mantiene el control de lo que se está hablando, es decir, de la conversación pública, y entonces, pues se puede seguir haciendo menso con todos los temas por los que todos estamos muy preocupados, pero pues que, y en espera de que haya soluciones, pero pues, eso que mencionas es increíble. Pues en sí ya 6 años y medio fue, es decir, vaya, las disculpas. Sí, es increíble que lleve 3 años y medio sin un resultado en nada y la gente muy entretenida. Esa es la gran ventaja del presidente de la República. Él entiende al mexicano, chismoso, argüendero, chileatolero, peleonero, broncudo, encantado de vivir en la película de Lágrimas y Risas o de Nosotros los Pobres de Pedro Infante. Y entonces ustedes, los ricos, son los malos y mañana es el hacendado el malo, etcétera, etcétera. Y ser pobre es bueno, aunque seas pobre y ratero, aunque seas pobre y flojo, aunque seas pobre e irresponsable. Y además no es tu culpa ser pobre, no es tu culpa que no le eches ganas. Así es. Y además, si eres una persona frustrada y que no le has echado ganas, pues lógicamente oyes un discurso donde otro tiene la culpa de lo que te pasa y no tú, y eres el hombre más feliz de la tierra. Y lo más curioso es que tú y yo lo estamos platicando, lo estamos viendo, y los partidos de oposición parece que están muy cómodos con el status quo. No hacen absolutamente nada por modificar las cosas. Hoy en la mañana platicaba con un amigo mío y me decía, oye, José Miguel, él había sido panista un tiempo y dejó de serlo resentido con su partido. Me dice, ¿qué crees? Me acaban de hablar para que regrese yo a apoyar al PAN. Le digo, ¿y qué les dijiste? Que si me hacen candidato a la regiduría primera, voy, si no, no voy. Le digo, oye, ¿esos son los ideales que te inculcaron en el PAN?
No, espérate, es que toda la vida es lo mismo. Uno trabaja para ellos, ellos se benefician y uno no se beneficia en nada. Lo más que tiene son los 500 pesos para el voto de la interna, para ver quién sale de candidato. Le digo, a ver, espérame, olvídate de eso, no te importa el país. Me dice, sí me importa, pero vamos a suponer que no me están invitando los mismos de siempre. Ya reconocieron sus errores, ya ofrecieron cambiar, tienen un proyecto de gobierno que nos hayan dicho. ¿Hay algo diferente o voy a seguir trabajando adentro de Acción Nacional para el líder de toda la vida, para el grupo de toda la vida, para el equipo que controla y que entre ellos se van a repartir las candidaturas municipales, alcaldes, regidor 1 y 2, que son los que llegan normalmente, pero no solo de Córdoba, de todo el estado de Veracruz, de todo el país, y se van a repartir diputaciones locales, diputaciones federales, gubernatura y los puestos en gobierno del estado. Le digo, o sea, que tú lo único que quieres es un puesto. Dice, no, aunque sí, te lo voy a ser sincero, quiero un puesto porque pagan mejor en el sector público que en el privado. Pero no solo eso, además del puesto, quiero que no sean los mismos de siempre los que se repartan el pastel, ya que abran cancha a otros. Me dice, incluso, me lo dice medio en broma, si tú fueras candidato, te prefiero a esa bola de tipos. Digo, no, hombre, a mí no me merece la ciudadanía como candidato. Yo no me voy a meter en eso. Pero es parte de lo que está pasando, a fin de cuentas, que la gente en general hace lo que tú dijiste. No tengo opción. Yo pensé que cuando hubiera un gobierno simulado de izquierda, la gente iba a tener opción. Iba a decir, bueno, el PRI no me funciona, el PAN no me funciona, el PRD no me funciona. Hoy Morena vemos que tampoco me funciona. ¿Qué tengo que hacer? Ser un ciudadano responsable, exigir, participar, involucrarme. Es decir, asumirse como un ciudadano ya de primer mundo, dejar de ser un ciudadano del tercer mundo, ser una persona que se compromete con su entorno. Los mexicanos estamos acostumbrados a no prestarle atención a la política, que hagan lo que quieran, que el alcalde de Córdoba pone el Festival de la Flor de Izote para que la flor de Izote represente a Córdoba. Tremenda barrabasada. Pero pues lo hace, no me importa, es irrelevante. No critico, no señalo, no protesto, no exijo. Que hacen una feria y no reportan cuántos beneficios tuvo para la ciudad. No me importa, fui a la feria, me emborraché con las cervezas, que los puestos de cerveza los puso un regidor. Lo demás me vale cacahuate. Es decir, nunca nos involucramos, somos ciudadanos de quinta categoría los mexicanos. Y yo esperaba que a punta de golpes aprendiéramos. Mi esperanza siempre era tener un mal gobierno de la izquierda para que la gente supiera que tenía que asumir su responsabilidad. Y a fin de cuentas, me enfrento a que no tenemos un gobierno de izquierda, pero la gente cree de izquierda a este gobierno populista de derecha. Y de todas maneras la gente no asume su responsabilidad. Seguimos con la vocación de ser borregos. Seguimos con la vocación de ser los que somos guiados por el tlatoani en turno, sea del nivel que sea el tlatoani. Y eso es una verdadera pesadilla, porque este México no va a tener remedio en tanto no tenga ciudadanos. Y yo estimo, quizá exagero la cantidad, pero cuando mucho tenemos un 10% de ciudadanos y un 90% de pueblo. Eso es una pesadilla. Y luego todavía, si me permites hacerle una aclaración a una persona que me alegó en el Facebook, tenemos un pueblo de ladrones. Observa cualquier accidente en carretera, va la gente a robar. Cada 3 años llega una cantidad enorme de regidores, síndicos y alcaldes.
98 de cada 100 llegan a robar. ¿Cuántos funcionarios cambian en gobiernos estatales y federal cada elección? Y cada vez que llegan, el 98% llegan a robar. El que me diga que el mexicano no es un pueblo ladrón se ciega a la realidad de este país. ¿Y por qué hay tanto criminal desde el que se roba una botella de cerveza que se salió del camión en adelante? Pues porque se puede, porque hay impunidad, porque nadie hace nada, porque si te puedes robar 12,000 millones de pesos de un puerto administrado por la Marina, puedes hacer lo que quieras. Si te puedes robar centenarios y Rolex de una caja de seguridad del Monte de Piedad, una de las instituciones más seguras de México, o del Banco de México cuando se desaparecen centenarios y monedas, te puedes robar lo que sea. Si sale el secretario de Marina a decir, ¡oh, sí, tenemos marinos que se roban los uniformes y se roban armas y se roban pertrechos y se roban todo y los corremos porque cuesta mucho trabajo meterlos a la cárcel? Y bueno, esto es sabido de toda la vida. Si usted fuera a ver, a pensar que México se va a enfrentar a Guatemala, ejército contra ejército, déjeme decirle que la mitad del equipo pesado de México está desmantelado. Apenas tenemos lo suficiente para los desfiles, porque los van desmantelando para quitarles refacciones, porque los secretarios de defensa y los jefes de compras, y en Marina sucede casi lo mismo, compran y compran, pero no reciben, simplemente pagan porque hay que hacer negocio. Al fin es seguridad nacional, por eso el presidente les da los contratos para construir el AIFA y el Tren Maya y bla, 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 porque pueden robar lo que sea y nadie se va a enterar. Eso es México, eso es su país y usted como ciudadano lo está permitiendo. Cambiando de tema, mi querida Claudia, que ya veo que al fin lograste llegar a tu casa. Qué bueno que ya estás ahí. Veo que hace fresco en la Ciudad de México, ¿verdad? Sí, 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 hemos tenido lluvia granizada y frito en estos días, así como los climas y todas las Oye, ¿no te parece ridículo que estaciones? Sí, ya estoy acá. ya estás, ¿no te parece ridículo que los priistas sean criticados, odiados, escupidos, vilipendiados, ofendidos, asediados, trollados por Morena, y Morena está lleno de priistas? No, bueno, es que hacen todo lo que acabas de decir mientras están en el PRI. Lo único que tienen que hacer para terminar con esa persecución es pasarse a Morena. Una vez que se pasan a Morena, ya es como si atravesaran el convertidos y redimidos y entonces ya no hay fijón. Fíjate que algo que veo que la gente no está entendiendo es que al Partido Revolucionario Institucional lo hicieron un grupo de hombres y mujeres que militaban en ese partido. Pareciera que el odio de los mexicanos o de algunos mexicanos solamente está encausado a las siglas, al logotipo, a los edificios, no sé, es decir, ¿sabes? A la franquicia, como si no hubiesen sido las personas. Y entonces hay un montón de impresentables y hay una cantidad impresionante de priistas en Morena hoy, militando o apoyando o haciendo operación como en esta pasada elección. Que no se nos olvide que el gobernador Murat de Oaxaca, que operó en favor de Morena en esta última elección, ¿no? Pues es un aliado del PRI, ¿no? Y se ha hablado mucho, pues, de las embajadas que les han prometido. Por lo menos la mayor Estados de promesa, embajadores. perdón Claudia, la mayor promesa es todo lo que te robaste, llévatelo tranquilamente. Nadie te va a vigilar, nadie te va a perseguir, pero cuidado si te nos volteas como Alito, porque entonces hasta mandamos a la fiscalía a medir tu casa y a que se haga un escándalo nacional.
En efecto. Sí, entonces, bueno, yo espero ver, ¿no? Que la gente comprenda que edificio ni unas siglas, o sea, no es el partido, no es ese ente inacabado, que nadie sabe bien a bien qué es. No, no, no. Eran hombres y mujeres con nombre y apellido y que tuvieron cargos de responsabilidad como Javier Duarte de Ochoa, como tantos y tantos que hoy pues están señalados y se les ha demostrado las raterías y los excesos cometidos durante de sus labores en distintos momentos. Entonces, me llama poderosísimamente la atención eso, ¿no? Es decir, la gente y más aún los seguidores del presidente lanzan así como unos discursos muy incendiarios, insultos y bueno, lo que se les ocurre, ¿no? Para hacer catarsis en contra de quienes, pues este señor ha posicionado como el peor enemigo, ¿no? De la sociedad mexicana en los últimos revolucionario institucional. Y de lo que no habla y lo que no dice es que tuvo que pactar con el priista número 1 del país en el 2018 para poder llegar a donde está. Eso nunca se los ha dicho, por supuesto, ¿no? Tampoco explica por qué a él no lo persigue, por qué habla de Calderón, por qué se burla de Fox, porque, bueno, de hecho, también ya ha dejado de mencionar bastante a Salinas de Gortari, hay que decirlo, ¿no? Que antes, oh, ya lo ha dejado bastante en paz. Y entonces a mí me da mucha risa, no, no comprendo, te lo digo muy sinceramente, para mí es un misterio cómo le hace la gente para no entender que lo que no se dice, dice mucho, que los personajes de los que no se habla en realidad están recibiendo protección desde la más alta investidura de este país. Yo no comprendo cómo la gente explorar ese hecho, cómo no le resulta por lo menos sospechoso, cómo no lo cuestiona o se lo cuestiona a sí mismo. No entiendo de verdad, José Miguel, cómo Oye, ¿y le hacen. no será otra cosa? ¿No será que la gente está tranquila con eso? ¿No será que ya nos acostumbramos a vivir con la presencia del narco? ¿Y no será también que cuando tienes un jefe de plaza inteligente, imparte justicia, imparte paz mucho más rápido que los órganos jurisdiccionales, controla todo tipo de delitos? La gente acude a él como si fuera un rey o un virrey y resuelve los problemas mucho mejor que los funcionarios de gobierno. Entonces la gente dice, bueno, a ver, vamos a ponernos en el caso de Sinaloa para no hablar de nadie cerca y estar un poquito más seguros. Pues hay paz relativa, hay tranquilidad. Ves hombres armados por todos lados, pero no hay secuestros, no hay esto, no hay el otro. Hay una desgracia y los primeros que acuden son ellos. El 6 de enero regalan regalos y juguetes para los niños. Y el mexicano tiene tanta necesidad, es tan pobre. Son 165 millones de mexicanos en pobreza que no ganan ni 10,000 pesos al mes. 65 millones que necesitan todo, que saben que si un hijo cae en la cárcel, necesitan acudir a alguien porque no tienen con qué, que si mi mamá se enfermó, necesito acudir a alguien porque no tengo con qué, que si metieron a mi esposo a la cárcel por borracho, necesito a alguien que me cuide y me proteja y me resuelva el problema. Es decir, están tan necesitados que se entregan a quien sea. Y están tan necesitados porque esos que criticamos hoy a Morena no hicimos lo suficiente para que esos 65 millones pudieran vivir como nosotros.
o por lo menos salieran de la pobreza. Estuvimos igual de apáticos, igual de cómodos, haciéndonos pendejos literalmente. Hay una página web que se llama Dejemos de hacernos pendejos. Y tiene razón, porque es el otro deporte nacional del mexicano, hacerse tonto. El presidente no habla de Peña, pero no tiene acuerdo con él. El presidente permite, combate al huachicol. Claro que si vas de México a San Luis Potosí, vas a ver 60 huachicoles por cada gasolinera. Pero es que él le está combatiendo al huachicol. O sea, el mexicano practica el muy mexicano arte, y así lo llamo yo, de hacerse pendejo. ¿Por qué? Porque le ha dado resultado, porque no hay instituciones, porque no sirve de nada el gobierno, no te resuelve problemas de salud. Tengo amigos con problemas cardíacos que si no toman ciertas medicinas se mueren. Hay una escasez absoluta. Está confirmado. 22 millones de medicinas no se surtieron en 2021 contra 3 millones en 2018. Y se hacen pendejos. ¿Por qué? Porque lo poco que les den es mejor que nada. Es decir, hay una necesidad tan grande y una falta de interés. Y además no hay para dónde voltear. A ver, denuncia un robo, resuelve un problema judicial en el gobierno. Yo tengo demandado a gobierno del estado, tengo ganadas todas las instancias y no me dan el fallo definitivo todavía para no molestar al secretario de gobierno y al gobernador. Es decir, la división de poderes no existe en este país. Y ellos se surten con la cuchara grande. Tenemos un secretario de finanzas en Veracruz que trae un Ferrari rojo que vale 5 millones de pesos. Por lo menos eso dicen las noticias. Y los veracruzanos felices votando por Morena. ¿Por qué? Porque primero los pobres, ellos sí quieren a los pobres. O sea, yo no sé si este país tenga remedio, la verdad. Porque yo pensaba que el norte era otra cosa. Pero ver Sonora votando por Durazo, no lo podía yo creer. No lo podía yo creer. Manlio Fabio operando para Morena, para cuidar la impunidad de la exgobernadora de Sonora. Y el presidente de la República comprando estados a cambio de proteger delincuentes y no pasa absolutamente nada, como bien lo dices. Porque a este pueblo le hacen falta desayunar 14 huevos en el desayuno, 14 en la comida y 14 en la cena. Sí, eso, faltan muchos huevos. Mientras regresa Claudia, le cuento algo que nos preocupa también a nivel internacional. En Argentina pararon un avión de aerolíneas venezolanas que llegó con carga, pero además siendo un avión que se maneja con 5 tripulantes, llegó con 19. Y entre ellos había varios delincuentes terroristas iraníes. Y todos sabemos que la revolución iraní apoya al régimen venezolano. Irán es enemigo de los Estados Unidos. Y sabemos también que el único vuelo internacional que hay del AIFA es a Venezuela. Entonces, si Venezuela colabora con Irán y meten terroristas a América y México está colaborando con Venezuela, ¿se imagina usted el problema en que nos va a meter el presidente de la República si sigue apoyando a regímenes considerados enemigos de Estados Unidos? Porque para los Estados Unidos es muy fácil, después de la elección de noviembre, dictaminar que los cárteles son terroristas. Y de ahí a perder inversiones, devaluación de moneda, impedir la llegada de remesas, morirnos de hambre y un caos social en México, hay un pasito así de chiquito que el señor presidente de la República no está midiendo, porque en su ego él ya se siente líder de Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuando en realidad no es más que un simple personero y mensajero.
Mientras se te fue la señal, comentaba yo del avión detenido en Argentina que salió de Querétaro. ¿Qué riesgo de seguridad para México? México cada vez es un aliado menos confiable de los Estados Unidos. Y si dejamos de ser aliados de Estados Unidos, nos morimos de hambre. Es increíble la cantidad de alimento y de dinero que nos llega de Estados Unidos. Por cierto, sí oíste hablar de la moratoria constitucional. Ignacio Loyola, diputado panista, salió con la idea. Un colectivo del cual me honro ser parte de la mesa directiva, Unidos Somos Futuro, agarró el tema y lo estuvimos promoviendo ante otros colectivos, ante la sociedad y ante los partidos políticos. Y ya se logró. Se votó por la oposición para que el señor presidente ya no haga cambios constitucionales. Ya se comprometieron PAN, PRI, PRD. Movimiento Ciudadano todavía está coqueteando con a ver si me pagan mucho o me pagan poquito. Pero los demás partidos ya se comprometieron. En la Cámara de Diputados ya la tenemos amarrada. Y ahora resulta que Claudia Ruiz Massieu y el senador Osorio Chong salen a decir que no puede haber parálisis legislativa cuando el presidente cada vez que manda cualquier reforma, dice no le cambian ni un pelo. Es decir, no hay legislación, no hay cabildeo, no hay discusión de las leyes, se hace lo que mis tenates dicen. Eso no es paralizar la legislación, eso es impedir que un tirano haga lo que se le dé la gana. Pero qué manera de reaccionar de Claudia y Osorio. Osorio ya apoyó al candidato de Morena en Hidalgo, por ejemplo, ya está entregado. Sí, pero de eso no hablan los seguidores del presidente, se les olvida. No se acuerdan que Claudia Ruiz Massieu es priista y no se acuerdan que Osorio Chong es priista y que están trabajando los dos en favor del presidente y en favor de Morena. Ahí no se oye el abucheo. No, son buenos priistas ellos. Ahí son aplausos. Increíble. Entonces, estos son los ejemplos que a mí tanto como a ti me aterran y digo, caray, pues es que este país no tiene remedio porque siempre hay alguien, no importa las siglas, dispuesto a venderse al mejor postor. Y siendo aplaudido por ello, además. Y sin que les cueste nada. O sea, no hay ningún costo ni político, ni mediático, o sea, de ninguna índole. De verdad es inaudito. Fíjate que en otros países a alguien que es delincuente lo repudian. En México a alguien que es delincuente lo admiran y lo aplauden. Baste ver todos los políticos cómo se enriquecen, cómo salen archimillonarios de sus puestos y resulta que les aplauden y les besan los pies y les limpian las botas. ¿Quién puede olvidar el video que se hizo viral de la celebérrima maestra Elba Ester Gordillo, felicísima de la vida, bailando su vals de boda con un hombre como 40 años menor que ella? Eso es lo de menos, pero en total impunidad después de tantos y tantos dimes, diretes, acusaciones, cárcel, grupos de maestros señalando cosas terribles, pruebas de las cosas que hizo, de las que no hizo, y nada, o sea, todo borrado de un plumazo desde la venia presidencial, simple y sencillamente porque en el momento preciso pudo aportarle algo a quien hoy, pues obviamente, conduce los destinos de este país, a pesar de todo. Tú hablas de ella que poco se da sus baños de pueblo. Yo te recordaría, por ejemplo, Claudia Sheinbaum y la falta de mantenimiento de la línea ROS 12 o el Repsamen, que además, si va a un meeting, pues créeme que yo voltearía a ver a cualquier mujer que estuviera en el meeting, excepto a Claudia Sheinbaum. No es ni siquiera una figura o un rostro agradable para voltear a ver. Pero le aplauden a rabiar. La secretaria de Educación, la profesora Delfina,
criminal electoral, juzgada y sancionada por el Tribunal Federal Electoral. La gente se muere por aplaudirle. Es decir, ¿qué clase de pueblo tenemos que en cualquier otro país del mundo llegaría un delincuente de esos que los ciudadanos saben que robó, esté impune o no? No importa si las instituciones lo juzgaron o no, el pueblo lo repudiaría. Aquí no. Aquí los rodean, les aplauden, les rinden pleitesía, presumen que son sus amigos. No, 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 no. Es indignante y ofensivo. Pero ese es el pueblo de México, un pueblo sumiso y agachón desde antes de que los aztecas dominaran con mano de hierro, sacrificaran miles de seres humanos y se comieran algunas partes de su cuerpo. No ha cambiado el pueblo de México para nada y tenemos mejor gobierno del que merecemos. Cada vez que alguien me dice es que tu gobernador de Veracruz no ha hecho absolutamente nada, da pena inaugurando una callecita de una cuadra. Esa va a ser la memoria de su sexenio. Les digo, no, 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 no. La memoria de su sexenio va a ser el gobernador, su primo, su hermana, su otra prima, su cuñado, sus amigos, el secretario de gobierno, el secretario de seguridad pública y tantos otros archimillonarios. Ese va a ser el recuerdo de su gobierno y nada más, pero no hay en Veracruz a quien le importe. Entonces está bien, tienen mejor gobierno del que merecen, que no hace obras, que no pugna por el crecimiento económico, que no se preocupa por la salud, la cantidad de medicamentos que se le caducaron al exsecretario de salud, ese que decía que no les embona, ningún chile les embona. Por las fotos que vi de él besando a otros caballeros, entiendo perfectamente que a él le embonan todos, porque se quejaba de los medios de comunicación cuando le reclamaban alguna cosa. No pasa nada. Somos el país del no pasa nada. Es impresionante. Bien. Impresionante. Sí, sí, sí. De verdad que es duro, pero fíjate que compartía en mis redes sociales un artículo de reflexión de Fernando, eh, García, se me fue, ahora te digo. La tituló El laberinto, ¿no? Y habla, es una laberinto, ¿no? Un laberinto no es una trampa, no es una prisión porque tiene una salida. Es muy complicado salir de él, sin embargo, tiene una solución posible. Cuesta mucho trabajo, te pierdes en él, por muchos trechos pareciera que no tiene fin aquello, ¿no? Fernando García Ramírez. Y entonces decía que los mexicanos en este momento nos encontramos como dentro de un laberinto, porque realmente se antojaría que la situación en la que estamos, la situación que nos está tocando vivir, esta circunstancia política, económica, social que estamos viviendo, no se le ve solución. Para donde voltees, tomes el tema que abordes, lo desmenuces, lo analices, le preguntes a los expertos, te acerques a los más enterados en cada uno de los desconcierto, la misma desazón, la misma falta de fe, de esperanza. Y no porque, si somos muchos millones, me atrevo a decir, los mexicanos que hace muchísimo tiempo entendimos que no va a ser un mesías ni tropical, ni bananero, ni de ninguna índole, el que nos traiga la solución como con varita mágica para que este país se convirtiera en uno diferente. Somos muchos los que ya sabemos, estamos advertidos y entendemos eso. Era, José Miguel, que hay un desconcierto, que hay una desazón, que es generalizada esta sensación
de que donde estamos parados, que desde donde estamos enfrentando las vicisitudes diarias, no estamos encontrando soluciones, que los problemas que se plantean son muchísimo más que las soluciones y que todo está intrincado, enrarecido, entreverado con esta violencia que nos dio incluso la objetividad. Es decir, aquellos que pasamos por una universidad, que sí nos graduamos pronto, que nos hemos preocupado en prepararnos, en entenderle un poco más a este país, en hacer ciudadanía con conciencia, en entender el pasado lejano y reciente del país para tratar de entender mejor el presente. De verdad, todos, no importa el grado académico, no importa la especialidad, tenemos esta sensación de ver que al menos de momento, ¿no? La desesperanza nos está ganando la partida. Sí. Que nos estamos enfrentando a un monstruo de 1000 cabezas y que este miedo que dices tú se difunde y se infunde a través de las redes sociales, sí ha hecho lo suyo en el ánimo de muchos millones de mexicanos, incluso ilustrados, incluso educados, incluso informados y enterados. Y ese, José Miguel, debe ser un foco rojo que se nos debe de encender y debemos ya entender que no va a llegar, ya no llegó ningún priista, ni ningún panista, ni ningún morenista con la solución mágica, porque no existe tal cosa. Necesitamos de verdad empezar a entender esa parte. Este solo puede ser un mejor país con la participación de la mayoría, con la preparación de muchos y con empezar a reconstruir un discurso de nosotros, discursos comunitarios, discursos de comunidad que no sean esta trampa retórica del pueblo bueno, que es una nada, una nebulosa y una nada en realidad, sino que comencemos por la cuadra, por la manzana, por la colonia, luego por la comunidad, por el municipio, así, igualito que como se fue ilusión en las leyes que de ella emanaron y todo lo que fue rigiendo federación, gobiernos de los estados, municipios y comunidades. Todo está allí, el problema es que todo es letra muerta y el problema también es que la mayoría de los mexicanos ni siquiera le conoce. Entonces, a mí me gustaría como para cerrar la charla, ¿sabes? Invitar de verdad a todos nuestros amables, a nuestra amable audiencia, ¿no? A reflexionar en esa parte. Este país no es Morena. Este país no es Andrés Manuel López Obrador. Este país no es el PRI. Este país no es el PAN. Este país no solo conformamos 130 millones de personas. Variopintas, diversas, distintas, y evidentemente tendríamos entre todos que estar haciendo convenciones para ponernos de acuerdo y saber cómo es la cara, cómo es el perfil del México que todos queremos, o la mayoría queremos. Oyéndote, entiendo por qué me mandan por WhatsApp comentarios. Qué mujer tan inteligente. Me encanta cuando ella participa en tu programa. Felicítala, por favor. Y no dicho nada más por caballeros, que podrías decir, bueno, es que caen por la belleza de la comentarista. No, no, no. Dicho también por damas. Eso es mucho más significativo. Nada más para cerrar con broche de oro, quiero hacer 3 puntualizaciones. Primera puntualización.
Claudia Ruiz Massieu es sobrina de Carlos Salinas de Gortari y apoya desde el PRI a Andrés Manuel López Obrador. Segunda puntualización. Alito compró miles de metros en Campeche a 33 centavos el metro o a 4 pesos el metro. La de 4 pesos el metro, 39,000 metros o algo así. Esta resulta que llegando él a la gubernatura, le dio a la empresa que le vendió esto una serie de contratos como no tienes una idea. Si la evidencia de corrupción no está ahí, y si el PRI sigue solapando a gente como Alito, que sale a decir en los programas de opinión, es que me quieren correr porque yo me opongo al gobierno. No, espérate. Has perdido todas las gubernaturas y traes una colota. No debes de seguir siendo el presidente del PRI, nada más. Punto. Y aparte. Pero el PRI lo sigue manteniendo. ¿Por qué? No sé. Tercero, el año que viene va a haber que estar muy atentos a la elección en el Estado de México. El grupo más fuerte del PRI es el grupo Atlacomulco. Cada vez que el PRI ha perdido elecciones, la presidencia se atrinchera en Atlacomulco, se atrinchera en el Estado de México. Negociará el presidente de la República el Estado de México, dejárselo al PRI a cambio de que el PRI no apriete mucho en la elección presidencial. Ya lo veremos, dejamos los 3 puntos en el aire. Claudia, hoy te convertiste en heroína del periodismo, eso de participar, manejando, con el peligro de distraerte y poderte accidentar en el tráfico de la Ciudad de México, con lluvia, es algo que nunca jamás se me va a olvidar. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estamos en contacto, nos despedimos del Baldón de Cobian, tanto de YouTube como de